Buenas tardes. Grupo ORS les da la más cordial bienvenida a nuestra plática Innovación en Seguridad Eléctrica para Áreas Críticas. El evento dará inicio en unos minutos más. Les recordamos mantener sus micrófonos y cámaras cerradas durante todo el tiempo de la sesión. Al final de la plática habrá una ronda de preguntas, por lo que les pedimos las escriban en el chat para dar respuesta a las mismas en ese momento. Muchas gracias por su interés. Bienvenidos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Déjenme iniciar con esta pregunta hoy. ¿Qué es innovación? Innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y es la búsqueda de nuevos métodos partiendo de los conocimientos anteriores a su presentación. Y esto sirve, pues, desde luego para mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad. En el mundo empresarial, la innovación es la implementación de una idea o un concepto nuevo en el proceso productivo, logrando así crear un servicio o un producto con valor añadido que pueda comercializarse dentro de un determinado nicho de mercado. Y empiezo así dando la bienvenida a todos ustedes, porque precisamente el tema de hoy es innovación en seguridad eléctrica para áreas críticas. Innovación para mí es una palabra que motiva, es una palabra que reta. El día de hoy tenemos dos expertos que nos van a ayudar a entender este tema de seguridad eléctrica. Me permito presentar al ingeniero Noé Sánchez Galván. Él es ingeniero electricista, es egresado de la ESIME, Escuela Superior de Ingeniería y Mecánica Eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en sistemas eléctricos aislados, tanto en hospitales como en importantes empresas fabricantes de tableros de aislamiento en México. El ingeniero Noé Sánchez ha participado en los comités de normalización de la ANSE, la Asociación de Normalización y Certificación AC, y actualmente colabora con Grupo ORS como asesor técnico. Ingeniero Noé Sánchez, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. También nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Ayala Bustos. Él es ingeniero electrónico, egresado del Instituto Tecnológico de Morelia. Actualmente es gerente del Departamento de Proyectos y Servicios en la empresa Grupo ORS. Él cuenta con una amplia trayectoria, conocimientos en sistemas eléctricos aislados y ha participado en grandes proyectos para importantes instituciones de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Ingeniero Juan Carlos Ayala, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Luna. Repito nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Déjenme iniciar con algunas ideas antes de entrar al tema. Entre algunas explicaciones se puede entender que la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos que se producen cuando existe un movimiento de electrones de los átomos que forman la materia. Este movimiento de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica, por lo que podemos decir que la electricidad son estos fenómenos que se producen en el paso de la corriente eléctrica. Estos fenómenos son de orden físico, como podría ser la luz, en caso de un foco, puede ser calor, como un radiador eléctrico, o podría ser un movimiento a través de los motores. En este nivel ya estamos considerando a la corriente eléctrica como una fuente de energía y podríamos decir que en esta época de las más importantes. Pero su uso no está exento de riesgos y este riesgo se vuelve crítico cuando se convierte en un daño para las personas. En esta ocasión voy a referirme a dos tipos de riesgo. Uno, al de los trabajadores que están en contacto con la electricidad a través de sus redes de distribución y almacenamiento. Y dos, que nos interesa mucho, el riesgo de los pacientes que están conectados a un dispositivo eléctrico y que quedan expuestos tanto a una falla del equipo
como a una circunstancia que produzca una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Las estadísticas en este sentido son muy variadas. Algunas dicen que en Estados Unidos se producen más de 1000 muertes anuales, que si hacemos un número rápido estamos hablando de casi 3 personas al día. Y de aquí se calcula que el 65% es en zonas de trabajo, principalmente el sector de la construcción, y otro 32% en ambientes domésticos. Esto supone, desde luego, un daño innecesario en las personas en diferentes aspectos de su vida, comprometiéndose en muchas ocasiones la salud y generando consecuencias económicas, legales, laborales y de todo orden. Por eso el tema me parece que es muy interesante. Y sin más preámbulo, empezaría haciéndole algunas preguntas, particularmente al ingeniero Noé, porque en la introducción dije que la Asociación de Normalización y Certificación, la ANSE, usted participa ahí, es una asociación civil fundada en 1992 por un grupo de empresarios que estaban interesados en colaborar con la legalidad y la seguridad de los productos para el sector eléctrico. Y uno de sus objetivos era brindar apoyo en material de certificación. Y esta palabra creo que es interesante. Por lo tanto, ingeniero Noé, yo le diría, ¿cómo se interpreta esta necesidad? ¿Cuáles son las ventajas de estar certificado en las innovaciones del sector eléctrico? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, la necesidad es muy clara, yo así lo veo, y seguramente ustedes lo verán igual. Las personas en general que hacen uso de la energía eléctrica para el desarrollo de sus actividades, ya sea profesionales o particulares. Perdón, ingeniero, perdónenme. Sí. ¿Me escuchan? Sí, adelante, perdón. Ok. Bueno, les comentaba que la necesidad es muy clara, ya que las personas en general que hacen uso de la energía eléctrica para el desarrollo de sus actividades, ya sea profesionales o particulares, requieren de equipos eléctricos que estén certificados, es decir, que cuenten con el respaldo de un organismo certificador que en un momento dado me ayude a saber si un equipo que pretendo utilizar cumple con los requisitos mínimos para su uso. Esto, en términos reales, representa un gran beneficio para las personas y sus bienes, como bien mencionaba hace un momento. Cuando utilizamos un equipo que no está certificado, corremos un gran riesgo de dañar nuestro equipo, dañar nuestros bienes o inclusive sufrir daños o inclusive perder la vida por el mal uso de la energía eléctrica. Claro, entonces queda evidente esta importancia. No sé si el ingeniero Juan Carlos quisiera contestar o ustedes me dicen, yo tengo aquí algunas preguntas. ¿Qué significaría sufrir una descarga eléctrica? Buena pregunta, ingeniero. Pues al principio y como principio fundamental es algo indeseable. Puede ocasionar problemas tanto a una instalación eléctrica, pero el problema se persiste y mucho mayor a una persona, ya sea una persona en un quirófano, en una terapia intensiva. Si la descarga eléctrica es a través de esta persona, puede ser sorpresivo, desagradable, incluso hasta mortal. En cuestiones hospitalarias nos enfrentamos a un factor de riesgo muy alto, por lo tanto, tenemos el riesgo latente también de hasta un fallecimiento por una descarga eléctrica en un área de atención crítica. Entonces, pues sí, es muy peligroso ese tipo de descargas eléctricas en un área de atención crítica en un hospital. A la hora que habla de un evento centinela en donde desafortunadamente se registra una muerte, ¿hay alguna forma de definir la gravedad de un accidente asociado a este riesgo eléctrico? Déjenme comentarles, realmente definir la gravedad de un accidente es realmente complicado, porque a final de cuentas, cuando existe una falla en un equipo, pues esto es un evento indeseable que a final de cuentas va a traer consigo mismo paros no deseados. Eso ya representa cierta gravedad.
pero si el accidente involucra a una persona o a varias personas, entonces la gravedad es mucho mayor. No importa si la persona sufre daños leves o puede sufrir daños muy severos que lo dañen físicamente o inclusive le provoquen la muerte. Entonces, definir la gravedad de un accidente asociado a un riesgo eléctrico es realmente complicado. Lo que sí buscamos nosotros como ingenieros eléctricos es minimizar o en un momento dado evitar ese riesgo al que está expuesto una persona. Sí, nosotros como ingenieros pensamos lo que quiero decir es que sin considerar la importancia de la vida humana y del riesgo que podamos causar, como ingenieros entonces entraríamos en un terreno de peritaje, y lo que me dice ingeniero no es que es algo muy complicado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y hay algunas estadísticas de este tipo de eventos por electrocución en hospitales. Estoy pensando en México. Fíjese México. que en ese dato, Inge, desafortunadamente en México no se cuentan con los datos sobre este tema, no contamos con un historial o con una base de datos con la cual nos podamos referir. Y es que es realmente complicado tener estos datos porque para obtener un grave peligro en una detención crítica bastan con solamente pocos milivolts y pocos miliamperes o microamperes para provocar la muerte por electrocución en una persona en una detención crítica. Y lo más interesante es que la electrocución a estos niveles de voltaje y corriente no deja una huella, no deja un rastro. Por lo tanto, es muy difícil rastrearlo y tener el dato, tener una estadística referente a este tema, ingeniero. Sí, claro. Hay un factor ahí de protección en el cuerpo humano, que sería la resistencia de la piel, pero en un quirófano, en una terapia intensiva, es posible que esa protección esté alterada, ¿no? Con las agujas, con las cirugías, con todo eso. Y ahí es donde el cuerpo está expuesto, el tejido biológico, y ahí está el riesgo, ¿verdad? Pero desde luego que hay información, hay referencia de la norma oficial mexicana, ¿verdad? Sí, afortunadamente nuestra normatividad en México ha puesto especial atención en esas áreas de atención a la salud, o sea, lo que son los hospitales concretamente. La norma que aplica en lo que se refiere a las instalaciones eléctricas es la NOM-001-SEDE-2012. Esa es la norma actual, la norma vigente. Ya tuvimos una revisión allá por el 2018, la cual aún no entra en vigor, no ha sido publicada, entonces, ya de manera oficial. Entonces, seguimos aplicando esta norma, la versión 2012. Y esta norma, muy particularmente en el artículo 517, se refiere a las instalaciones eléctricas en los lugares de atención a la salud y hace especial énfasis a la protección de los pacientes y del personal médico que labora en las áreas críticas como son los quirófanos o las áreas de cuidados intensivos, entre otros. La nueva versión, la 2018, viene más completa, hay unas partes que se agregaron, todo esto para beneficio de las personas que, digo yo, tarde o temprano pasamos por un quirófano y nos vemos expuestos a los riesgos eléctricos. Entonces, esta es la norma que aplica y que tiene como función principal salvaguardar a las personas de los riesgos eléctricos y a sus bienes. Existiendo esta norma, entonces el trabajo que hay que hacer es de capacitación, de comunicación, de formación del personal técnico para que se cubran todas esas condiciones, ¿verdad? Totalmente. Si tuviéramos que presentar una secuencia, si tuviéramos que hacer la recomendación
¿por dónde empezamos? Una vez que ya se ahogó el niño, o empezamos en el diseño, o improvisamos algo. ¿Qué podrían aconsejarnos ahorita de el quirófano ya está, la instalación ya está, ahora qué hacemos? Como lo comenta Inge, todo parte desde un buen diseño de las instalaciones, y algo también muy importante, debe de ser llevado por personal calificado. Estamos hablando de instalaciones que requieren muchos detalles normativos que tenemos que seguir a la par con la normatividad, por lo tanto debe ser personal que tenga conocimiento del tema y pues que siga la normatividad vigente. Como lo comentaba el ingeniero Noé, tenemos nuestra norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas. En especial en el artículo 517 podemos nosotros encontrar cuestiones de hospitalarias, pero también tenemos que ser innovadores e involucrarnos en las actualizaciones de la normatividad, pues para estar a la par a lo que nos exigen las instalaciones, pero todo parte desde un buen diseño. Teniendo un buen diseño, lo posterior o lo que seguiría al diseño, pues sería de buena forma. Entonces, todo parte desde un buen diseño de planeación. Por eso reflexionaba un poquito, si estuviéramos construyendo el área crítica, estamos a muy buen tiempo de prevenir todo. Vamos a imaginar que la construcción ya está hecha. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál sería el primer paso a revisar, ya que una instalación está funcionando, en términos de empezar a estar apegado a la norma, o de corregir algunos incidentes, o de ofrecer una mayor seguridad? ¿Qué seguiría entonces? No sé, a lo mejor empezar por evaluación. Sí, ya estamos, digamos, en la etapa de que se nos fue aprobado el proyecto, la instalación, la obra negra ya está, estamos ya instalando equipo. Digamos que el primer paso es precisamente, como lo comentaba Juan Carlos, es partir de un buen diseño. Ok, si hay que hacer ajustes, pues se hacen, pero una parte bien importante es la ejecución o la instalación del equipo. Es bien importante que el equipo que se instale cumpla con las normas, que esté certificado, porque desafortunadamente en este largo andar ya de muchísimos años en el medio, nos hemos encontrado muchas veces que se consigue equipo no certificado y que más adelante ocasiona problemas, ya sea porque no sabemos darle mantenimiento, no viene la información completa, el equipo no funciona como se esperaba que funcionase. Entonces, el siguiente punto, yo diría, es la ejecución o la instalación de equipo certificado. Y finalmente es el mantenimiento, porque por muy buen equipo que tengamos, que está certificado, funciona a las maravillas, con el paso del tiempo, el equipo se va deteriorando, va requiriendo mantenimiento, y si no se cuenta con un mantenimiento, por muy buen equipo que se tenga, pues falla, ¿no? Falla, no se tiene lo que se desea. Entonces, esos serían los pasos a seguir. Inicio con un buen diseño, una buena instalación, y complemento con un buen mantenimiento. Muy bien, yo también apunté sus 3 puntos. Significa que la explicación fue muy clara, pero voy a insistir un poquito más. Me están hablando de un diseño y de una instalación. Yo pregunto, eso ya está hecho. ¿Ahora qué hago? ¿Hay alguna forma de mejorar esa instalación? ¿Hay alguna forma de evaluarla? ¿O tengo que pensar en esta idea de tengo que diseñar otra vez, tengo que instalar otra vez y luego mantenerla? Pues creo que la respuesta anterior, el final de la respuesta anterior da inicio a esta. Todo parte también de un buen mantenimiento y de unas buenas pruebas que le realicemos a nuestro sistema. Yo estoy muy involucrado en lo que es servicios, de lo que son los sistemas eléctricos aislados. Me ha tocado estar desde el norte hasta el sur efectuando pruebas a diferentes hospitales.
y se cumple un factor en muchos de ellos, que no se toma muchas veces en cuenta las pruebas o los mantenimientos que yo debo de hacerle para determinar qué riesgo eléctrico tengo en mi área de atención crítica. Muchas veces se parte sí de un buen diseño, de una buena instalación, pero en el momento que ya el personal está trabajando con los sistemas eléctricos aislados, nos olvidamos por completo de las pruebas, y esto nos determina qué tanto riesgo eléctrico contamos en nuestras áreas críticas. Entonces, es muy importante realizar este tipo de pruebas para determinar qué riesgo nos encontramos. Obviamente, ese tipo de pruebas deben de ser pruebas que nos establece nuestra norma oficial mexicana, que sean las que nos recomienda la norma y también las que nos recomiendan tanto fabricantes, y deben de llevarse a cabo por personal calificado. Es muy importante porque muchas veces no se toma en cuenta qué tipo de pruebas se le deben de realizar, cuáles son las correctas y qué personal debe de efectuarlo también. No es también cualquier personal que debe de efectuar estas pruebas, debe ser personal que esté calificado para hacer ese tipo de pruebas. Haciendo este tipo de pruebas, pues tendríamos un resultado de qué riesgo tenemos en nuestra área de atención crítica. Ingeniero Ayala, ¿y puede darme ahorita 3 pruebas básicas para esta evaluación? ¿Es así tan fácil de, dígame 3, o es algo más complicado? No son tan sencillas. Muchas veces se tiene en el ámbito ya de mantenimiento una serie de pruebas como las que se hacían antes a un tablero común de distribución, como es ir a arreglar ahí el torque de los interruptores, la limpieza, ver que todo esté bien conectado al sistema. No es tanto una serie de pruebas de esta forma. Las pruebas que se le realizan a un sistema eléctrico aislado, como lo dice la palabra sistema, es al conjunto de cosas, y como este conjunto de cosas forman parte de algo que nos ayuda a prevenir que una descarga pueda llegar a ser peligroso para una persona, pues las pruebas son a toda esta serie de sistema. Puede ser al piso conductivo, pueden ser a los receptáculos grado hospital, puede ser al monitor de aislamiento de línea, al sistema equipotencial de tierras. Entonces, es una serie de pruebas, de hecho son llamadas las 13 pruebas, que se le realizan a todo este sistema para asegurar que todo en conjunto funciona bien y así determinar que nuestro riesgo no es peligroso. Entonces, no son 3 pruebas, ya me dijo que son 13. 13. No es a una instalación, es a un sistema. A un sistema. El sistema tiene muchos componentes. Sí, tiene muchas partes claves que si alguna de ellas no llega a funcionar de manera correcta, ponen en grave peligro la vida de un paciente en un área de atención crítica. Significa que hace 40 años, cuando yo empecé en la ingeniería, revisábamos siempre la instalación a tierra. Qué bueno que ya pasaron 40 años más y ahora ya se hacen otro tipo de pruebas, ¿verdad? Sí, no, tenemos que ser en este tipo de instalaciones y como cualquier otra, pero en este tipo de instalaciones está la vida de una persona en juego. Entonces, tenemos que ser muy especiales y muy detallistas con cada uno de parte de este sistema, porque si alguno de ellos llega a tener algún fallo, alguna pérdida de aislamiento, algún objeto que no esté correctamente seleccionado, pues ponemos en grave peligro al sistema y a la vez, pues la vida de una persona ante una descarga eléctrica. ¿Y hay alguna guía de planeación de este sistema aislado? Sí, es interesante ver lo que es el sistema eléctrico aislado en las áreas críticas de un hospital, porque cuando entramos muchas veces a un quirófano y vemos la parte de la instalación eléctrica, todo parece pues muy sencillo, pareciera ser un centro de carga que alimenta algunos receptáculos distribuidos en la pared, alimenta a la lámpara quirúrgica y tal vez algunos monitores, ¿no? O receptáculos para los monitores. Entonces, todo parece tan sencillo, sin embargo, todo tiene un cuidado muy especial, muy particular, y en este caso, Grupo ORS, a lo largo ya de 18 años de trabajo ininterrumpido, precisamente en áreas de atención a la salud, se ha dado a la tarea de reunir toda la información técnica de los diversos fabricantes, información técnica y comercial, con lo cual ha creado una guía bastante útil en donde pues sirve
para todas aquellas personas que están relacionados con este tema, a ayudarles en un momento a definir qué equipo utilizar, qué cuidados debe de tener. Sí, respondiendo a la pregunta, sí existe hoy una guía bastante completa que se pone a disposición de las personas que lo requieran, ¿no? Por supuesto. Me dice que esta es una guía elaborada por ustedes. Sí. Sí. Apegado a la norma y con la experiencia de todos los años que tienen en la industria. Sí, porque afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo del punto de vista, en el medio existe información muy específica que en muchas ocasiones es necesario leerla, analizarla y llevarlo de una manera práctica a un documento en donde me diga cuándo utilizar un equipo o por qué utilizarlo, y todo quede perfectamente comprendido y entendido para que el profesional que se dedica a las áreas de atención a la salud tenga un documento, una guía como tal, que le ayude a facilitar su trabajo. Ya sea que se dedique a la parte del diseño, a la parte de instalaciones o a la parte de mantenimiento. Entonces sí, ahí está esta guía. ¿Esta guía dónde la consigo, ingeniero Sánchez? Esta guía es parte del material que se utiliza dentro del curso que tenemos ahorita programado. Perfecto. Ustedes hablan de una tecnología 4.0 en el sistema eléctrico aislado. ¿A qué se refieren con este concepto de tecnología 4.0? Muy buena pregunta, Inge. En la actualidad estamos dando un salto muy fuerte en la industria, no solamente en la industria hospitalaria, sino en la industria en general, hacia el salto a las tecnologías 4.0 o industria 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la actualidad todo ya es por telecomunicaciones. Ya lo queremos tener en nuestra computadora, en nuestro teléfono móvil, desde un punto remoto, y no solamente estarlo observando y monitoreando, sino poder tener interacción con estos dispositivos y a la vez prevenir y ser más eficientes. Entonces, los sistemas eléctricos aislados no se pueden quedar atrás, tienen que evolucionar también. Y en ese proceso también se encuentran en el proceso ya de evolución o pasar a lo que son las tecnologías 4.0. ¿Qué es lo que se hace de manera breve y general? Es decir, yo tengo una gran cantidad de tableros de aislamiento. Yo los puedo estar monitoreando desde un punto completamente remoto a lo que son los equipos físicos, estarlo viendo desde mi computadora, mi teléfono móvil, y que a la vez estos me alerten, me prevengan cuando existe algún peligro. Y también hay dispositivos en los cuales hacen que sea la detección de una falla de manera más oportuna, más puntual. Si llega a existir una falla dentro de un quirófano, de una terapia intensiva, una falla eléctrica, yo poderla detectar de manera muy puntual y oportuna cuál tipo de falla fue, en qué equipo fue o en qué parte de mi instalación, y poderla solucionar de manera muy rápido. Recordemos que un quirófano, una terapia intensiva, no pueden estar inhabilitadas. En la actualidad, por ejemplo, estamos atravesando una pandemia muy fuerte, en la cual requeríamos que todas las terapias intensivas estuvieran disponibles. ¿Por qué? Porque había una saturación de hospitales. Entonces, no podemos tener un área de este tipo inhabilitada, porque se requiere que esté funcional 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, este tipo de dispositivos permiten que seamos muy eficaces y que solucionemos, sobre todo cuando tengamos problemáticas, de manera muy rápida y oportuna, ingeniero. Y entonces esto también está dentro del concepto automatización y control hospitalario. Sí, claro. Hay dispositivos que vamos a ver cuando estemos en el curso que nos ayudan mucho a esto, a ser muy eficientes cuando detectemos una falla y ser muy rápidos en el control de este tipo de fallas, y que desde antes que yo entre, por ejemplo, a un quirófano, una terapia intensiva, yo pueda saber qué es lo que ocurrió y solucionarlo. Tengo ahí un dato estadístico que me gusta mucho, que nos dice que un 60% de los ingresos de un hospital provienen de ese tipo de áreas, de un quirófano, de una terapia intensiva, pero también a la vez representan muchos gastos, un 40% de los gastos de un hospital. Por lo tanto, en este tipo de áreas tenemos que ser muy eficientes, sobre todo para solucionar una falla
de manera oportuna. Recordemos que tenemos una persona ahí en una operación, en una terapia intensiva con un equipo de soporte de vida. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas para poder solucionar una falla de manera muy, muy rápida. Me dijo algo que me llamó mucho la atención y que me gustó. Como hay un monitoreo continuo, puede ver el origen, el momento, el lugar en donde se ocasionó una falla y entonces el mantenimiento y la recuperación de esta área es mucho más rápida, ¿verdad? Sí, es un mantenimiento, al que llamo un mantenimiento predictivo. Yo estoy anticipando saber dónde va a ocurrir, o dónde ocurrió una falla, y yo poder, desde antes de llegar a estas áreas, porque son áreas que son complicadas tener un mantenimiento. Recordamos que son áreas blancas, en las cuales es difícil que pueda entrar un personal de mantenimiento. Por lo tanto, es necesario que yo desde antes de ingresar sepa qué es lo que sucedió, y cuando llegue a solucionar el problema, poderlo solucionar de manera muy rápido, desde manera muy puntual, en qué equipo fue, en qué parte de la instalación fue y qué tipo de falla eléctrica fue. Muy bien, me imagino que ustedes están enterados. En 2015 la Secretaría de Energía publicó un estudio que lo llamaron Eficiencia Energética en Hospitales. Me imagino que este tipo de sistemas contribuye a este ahorro de recursos, ¿no? No sé si conocen ustedes esta publicación de eficiencia energética en hospitales. Sí, de hecho, precisamente como lo comentaba Juan Carlos, contribuye a la eficiencia energética. Hoy en día la tecnología ya inmersa en este tipo de equipo nos permite, por ejemplo, conocer los parámetros eléctricos, si hablamos del equipo eléctrico, los parámetros eléctricos que se están consumiendo en tal o cual quirófano o en el área de quirófanos, pero también nos permite conocer, por ejemplo, el consumo de gases, porque se puede tener la información, toda esta información en una sola plataforma, de tal manera que la persona encargada de llevar la información la puede analizar, la puede, primero que todo, bajar, la puede analizar y a partir de ahí hacer propuestas de mejora para ser más eficientes. Entonces sí, contribuye y todo es en base al uso de tecnología. Esto es ya lo que está hoy en día, ¿verdad? Ya como dicen los jóvenes, es lo de hoy. El tener información a la mano en tiempo real nos permite tomar decisiones muy rápidas que nos ayudan a optimizar los recursos. No más técnicos con un multímetro tratando de encontrar una falla. Sí, sí, así es. Muy bien, y entonces todo esto que nos comentan lo van a presentar en un curso. No sé si me quieren comentar ahorita rápido cuáles son los temas generales del curso, porque luego le pediría a Guadalupe López Osorio que nos hable un poquito de la información importante del curso. Claro, ingeniero. De manera general, los temas que vamos a ver en este curso, que va a ser de 3 meses, van a ser 20 sesiones, 10 sesiones de 2 horas, cada una de estas sesiones. Pero vamos a ver temas tanto generales como muy puntuales. Por ejemplo, el tema 1 va a ser el sistema eléctrico aislado en general. Vamos a ver desde antecedentes, de por qué se llega a utilizar el sistema eléctrico aislado, cómo ha ido evolucionando el paso de las cirugías, de las áreas críticas de un hospital hasta llegar hoy en día, y cómo se implementa el sistema eléctrico aislado como un método preventivo. Vamos a pasar también a lo que son los diferentes tipos de tableros de aislamiento y sus componentes. Vamos a ver todos los tableros de aislamiento que encontramos aquí en nuestro país y cada componente que es muy esencial para el tablero. Vamos a hablar también de tecnologías 4.0, que es lo que estuvimos hablando en esas últimas preguntas, cómo este tipo de tecnologías vienen a evolucionar y a ponernos a la vanguardia en los sistemas eléctricos aislados. Pero también vamos a entrar a temas de diseño. Cuando lo vimos en esas preguntas que nos dijo, ¿cuál es el punto de partida? Pues una buena planeación, un buen diseño
Entonces, también lo vamos a ver como un tema general y va a ser también muy extenso este tipo de tema. La instalación del sistema también es una parte muy importante, la ejecución del sistema, la instalación ya puntualmente cómo se va a instalar el tablero. Y por último, pero no menos importante, lo que son los mantenimientos. Vamos a ver qué tipo de pruebas se le realizan, cuándo se deben de realizar, cómo se realiza cada una de estas pruebas. Vamos a ver ahí videos, vamos a hacer una aula virtual, un laboratorio, para que podamos hacerla muy interactiva, para que el público pueda interactuar con ese tipo de pruebas y que cualquier pregunta, cualquier duda que se tenga en ese tipo de mantenimientos, las podamos ver muy puntualmente allí en el tablero de aislamiento. Pero esos son los temas de manera general. Muy bien, muy interesante. Me gustaría, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, pedirle a Guadalupe López Osorio que nos dé un poquito de información de tiempos, horarios y todo esto. Entonces, déjenme poner una imagen para esta explicación. Este curso está dirigido a ingenieros biomédicos, eléctricos, electrónicos y en general a todo profesional que realice cualquier actividad como diseño, instalación y supervisión relacionada con la seguridad en áreas críticas de un hospital y el sistema eléctrico aislado. Por tratarse de un curso en línea, toda la información se sube a una plataforma Moodle según el tema de la semana y el alumno la podrá revisar y estudiar en el momento más conveniente para él. El programa contempla un tiempo mínimo de autoestudio por semana. Es conveniente no limitarse ya que encontrarán actividades a desarrollar y evaluaciones. Una vez a la semana, en esta ocasión, los jueves de 6 a 8 p.m., habrá una sesión presencial por Zoom. En ella se atenderán dudas, se ampliará el tema y se harán prácticas. El curso tiene una duración de 3 meses y se conforma de 40 horas distribuidas de la siguiente forma. 20 horas en 11 sesiones virtuales de acompañamiento, 2 horas por semana, los jueves a partir del 8 de abril. 16 horas de autoestudio y 4 horas de integración del trabajo final. Para mayores informes, descargar el folleto a través de la página grupoors.com.mx. Vayan a la sección ORS Training y en la parte inferior izquierda encontrarán el anuncio del curso. Le dan clic y los lleva a una hoja de registro para obtener el folleto informativo. Muy importante mencionar que este curso está avalado por el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Conviene que consulten las redes sociales de Grupo ORS y también las redes sociales del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, ya que esta semana se están lanzando promociones con descuentos muy atractivos y tienen fecha límite de pago. Mi nombre es María Guadalupe López Osorio y estoy a sus órdenes para asesorarlos en todo el proceso de inscripción al curso. Mi número de contacto es 55 28 57 69 81. Muchas gracias. Gracias, pues creo que con eso ya tenemos la información comercial, tenemos un panorama del curso. Y si les parece, si alguien del público tiene alguna pregunta, no sé si ya la escribieron en el chat. No tenemos preguntas en el chat hasta este momento. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Creo que podríamos abrir el micrófono y escucharlo.
Bueno, ¿qué recomendación podríamos dar para este cuidado, para este mantenimiento de las instalaciones críticas? ¿Cuál sería una de las mejores recomendaciones? En cuestiones de cuidado, es muy importante lo que nos indican fabricantes de los tableros de aislamiento y las normatividades en cuestión de las pruebas. ¿Para qué? Porque es un mantenimiento preventivo. Esto nos está dando pauta de cómo está nuestro sistema. Podemos saber en qué momento a lo mejor se tiene que hacer un cambiado, un mantenimiento correctivo, pero poderlo anticipar. Entonces, es muy importante, ingeniero, seguir los mantenimientos pautados por el fabricante y por las normatividades. Es decir, los fabricantes recomiendan mínimo una vez hacer un mantenimiento preventivo a los sistemas. Por lo tanto, se tienen que hacer esta serie de pruebas para asegurarnos que todo está bien, todo está funcionando de manera correcta en conjunto, y así tendremos un historial del sistema. Tenemos que hacerlo desde inicio, desde cuando instalamos un tablero de aislamiento, tenemos que hacer este tipo de pruebas para ir viendo su historial y ver viendo su progreso. Pero ese sería lo más importante, hacer este tipo de mantenimientos para ver el progreso del sistema. Muy bien, gracias. Hay una pregunta aquí. Michelle González. La pregunta dice, para los tableros de aislamiento y suministro eléctrico para un equipo de resonancia magnética, ¿qué consideraciones se deben tomar? ¿Qué dirían? Bueno, en el caso de los equipos de resonancia magnética, es importante considerar que el fabricante, es decir, del equipo de resonancia, incluye dentro del equipo lo que son los tableros de aislamiento. Esto tengo entendido, lo hacen por cuestiones de garantía. Entonces, en este caso de imagenología, utilizan tableros de aislamiento, pero no son los del sistema eléctrico aislado, ya vienen propios con el equipo de resonancia. Muy bien, esa es una opinión interesante. Michelle, espero que hayamos contestado. Si quieres comentar algo más o ahí queda. Lo que yo pienso, díganme si es correcto, una instalación eléctrica en áreas críticas tiene que cubrir muchos requisitos y desde luego uno de ellos es la demanda de energía que se va a necesitar, ¿no? La resonancia puede tener una, quirófanos puede tener otra, o un quirófano en particular puede tener otra. No es que esta instalación queda general para todo, ¿verdad? Al final sigue siendo algo muy específico. Sí, totalmente. Dentro de las áreas es donde más se sigue al pie de la letra todos los requerimientos, los procedimientos, y tienen un especial cuidado. Porque pues la respuesta es muy simple. La vida de una persona es la que está en juego. Claro. Entonces, aquí no nos podemos permitir el lujo de obviar alguna de las cosas. Siempre se tiene que verificar, probar, y dejar todo bien hecho. Yo siempre lo he dicho, cuando una instalación eléctrica se hace correctamente, no debe de haber mayor problema. Se debe de seguir todo al pie de la letra. Hay una pregunta más de Roberto García de la Garza. ¿Cómo saber cuándo es necesario un mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico? Buena pregunta. Como lo dice el mismo nombre, es un mantenimiento preventivo. Tenemos que diferenciarlo con un mantenimiento correctivo, que es lo que estamos más acostumbrados en México. Cuando ocurre que un equipo ya no está operativo, es cuando que muchas veces se requiere y que va la persona, ¿no? Pero ¿qué pasa si hacemos un mantenimiento preventivo? Si yo año con año hago una revisión de mi sistema, pues obviamente yo puedo anticipar cuándo voy a requerir un mantenimiento correctivo, que es por lo generalmente lo que se realiza un mantenimiento correctivo. ¿Cuál es el periodo recomendado? Por ejemplo, los fabricantes recomiendan mínimo una vez al año hacer un mantenimiento preventivo. Es lo que nos indican también las normatividades.
Entonces, mínimo una vez yo debo hacer esa revisión de lo que les comenté de las 13 pruebas para asegurar que todo funciona bien y así ir viendo la tendencia de todo mi sistema. Obviamente hay cableado, hay transformador, hay un dispositivo electrónico en el cual puede llegar un momento que se tenga que hacer un reemplazo, pero para eso yo tengo que prevenir ese reemplazo. Como lo dice el ingeniero Noé, la vida de una persona está en juego, entonces yo no me puedo dar el lujo de esperarme hasta que tenga que hacer un cambio y que a lo mejor ya tuvo un problema eléctrico en mi área de atención crítica. Entonces, es muy importante ese tipo de mantenimientos para prevenir pues, una falla en mi sistema. Sí, claro. Sé que la norma recomienda por lo menos una vez al año un mantenimiento preventivo. A mis clientes yo les sugiero 2 veces al año, precisamente por el riesgo que hay en esta instalación, ¿no? Sí, de hecho, muchos de los fabricantes recomiendan cada 6 meses, 2 veces al año. Sí, efectivamente. Y así estamos más tranquilos todos. Sí, definitivamente. Como les decía, lo malo de todo esto es que cuando uno ya sabe los riesgos que corre, cuando llega uno a un quirófano, llega uno volteando a ver si está el tablero de aislamiento, qué marca de interruptor trae, en fin. Pero eso es muy bueno a final de cuentas porque nos hace conciencia de la importancia que tiene la instalación eléctrica, pues para bien de todos, ¿no? Tanto del paciente como del personal médico que está atendiéndonos, porque ellos, con todo y que en un momento dado están sanos, pero también están expuestos a un choque eléctrico. A diferencia de un paciente que, como bien decía hace un momento, la resistencia en la piel es lo único que se opone al paso de la corriente, y en el cuerpo humano, pues está en la piel. Cuando una persona entra a un quirófano, porque va a ser sometido a una cirugía, se abre piel y en ese momento la resistencia se va prácticamente a cero. Entonces, es la persona más indefensa en el mundo, que hasta dormida entra, sin saber al riesgo que se expone. Entonces, nosotros como eléctricos debemos de hacer conciencia de esto y brindar todas las oportunidades para que una persona que entra a un área crítica, bueno, si no sale, pues que no sea por cuestión eléctrica, ¿verdad? Que sea porque no aguantó, por alguna otra razón, más no por cuestión eléctrica. Efectivamente. Bueno, vamos a tomar la última pregunta de hoy. La pregunta dice, ¿qué características y configuración debe tener el monitor de fugas dentro del tablero para un quirófano? Como configuración, nosotros no podemos hacerle ninguna adecuación interna a un monitor de aislamiento. Lo que sí la norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas en el 517 sí me indica en qué valor de corriente se me debe alarmar un monitor de aislamiento, que es en México es a los 5 miliamperes. Vamos a ver en el curso por qué es este valor de corriente. Vamos a ver los umbrales, qué pasa con diferentes umbrales de corriente en el cuerpo humano. Pero la norma oficial mexicana me indica que a los 5 miliamperes mi monitor debe tener una alarma tanto audible como visible. Pero que yo pueda configurarlo, hacerle una adecuación ya sea en hardware, en software, a un monitor de aislamiento, no se puede hacer esto. Cuando se abre un monitor de aislamiento ya perdió toda su fiabilidad. Entonces, pero sí la norma me indica que debe de tener un valor establecido. De hecho, en las pruebas que se le realizan a todo el sistema, una de ellas prueba que el monitor de aislamiento sí se alarma los valores correctos que me indica la norma oficial mexicana. Entonces, tanto como una configuración no se le puede hacer, pero sí se tiene que hacer una revisión de que se alarman los valores correctos. Y como característica adicional podríamos mencionar que la norma también me marca que debe de ser un monitor de alta impedancia, precisamente para que no propicie la fuga de corriente, ¿no? Que no sea un camino fácil en donde pueda fugarse corriente. Muy bien. Pues muchas gracias por todo este tiempo. Agradezco a los participantes su interés, su confianza en la información que el Grupo ORS les ha proporcionado. Si tienen interés en otros temas y en el curso, no duden en comunicarse con nosotros. Ingeniero Noé Sánchez Galván, muchas gracias por habernos presentado toda esta información. Ingeniero Juan Carlos Ayala Bustos,
Muchas gracias y estaremos pendientes en siguientes eventos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.